Y bien, entonces vamos a entrar cómo estuvo la economía y la educación dentro de la Nueva España. Y mira, vamos a checar algunos de los aspectos importantes, sobre todo este de por aquí. Mira, la actividad económica se basó en estas cuatro cosas: en la minería, en la agricultura, ganadería y artesanías. Pero acuérdate por ahí. Yo te dije por ahí en geografía, en productores mundiales, que México producía mucha plata. Y sí, todavía sigue produciendo mucha plata, pero cuando produció más plata que nunca y empezaron a explotar a las minas como si no hubiera un mañana, fue aquí, en la colonia justamente. Así que la minería es la principal actividad económica de la Nueva España. En esto se basó. De hecho, se dice que gracias a toda la minería que hubo aquí en América y que se llevó a España, y que España, por ejemplo, se la intercambiaba con Gran Bretaña para poder comprar manufacturas y todo eso, Gran Bretaña pudo hacer la revolución industrial y dar todo ese proceso que vimos en Historia Universal. Así que es vital. La minería fue la actividad más importante y sobre la cual recayó todo el Imperio Español. Ahora, vamos a checar que también, aparte de la minería, se daban impuestos, obviamente. ¿Y quién era la institución principal que decía: a ver, a mí échame todos los impuestos? Esta de por aquí, la Casa de Contratación de Sevilla. Como dice, principal institución recaudadora de impuestos. Y yo, si fuera tú, me la aprendería. Y también tenemos que, pues, te hace preguntar: ok, la Casa de Contratación de Sevilla y recauda impuestos, pero ¿cuáles impuestos? ¿También iban a pagar predial y todo eso? No, esos impuestos no. Había otro tipo de impuestos y vamos a checar que los principales eran estos dos de por aquí. Lo que era el quinto real, que decía: la quinta parte de la riqueza obtenida de la Nueva España era de la corona. Imagínate que tú venías a la Nueva España y obtenías de riqueza 100,000 pesos, ponle, para que no nos desviemos de moneda, 100,000 pesos actualmente. Entonces, tú le tenías que dar una quinta parte, un 20% de eso, a la corona, por el simple hecho de haberlo hecho aquí, en Nueva España, por haber obtenido la riqueza aquí en Nueva España. Esa era la regla, esa era la ley, y no te la podías brincar. Tenemos que otro de los impuestos era el diezmo, que consistía en darle la décima parte de la riqueza para la iglesia. Y hasta rima esta frase de por aquí para que te la aprendas. Y es que si tú tenías algún negocio por aquí o explotabas de una mina y sacabas dinero, le tenías que dar una décima parte, un 10%, a la iglesia de todas tus ganancias. Y ese también era otro impuesto que teníamos por acá. Y bueno, de seguro has de recordar que al inicio yo te mencioné qué cosas eran las encomiendas, que agarraban un territorio, te lo daban con todo y personas a un español, y el español pues tenía como que evangelizar a los indígenas que le habían dado, y algunos se pasaron de lanza, ¿no? Pero bueno, había otra modalidad variante que surgió, que fue el repartimiento, que consistió básicamente en lo mismo, pero la diferencia era que el trabajo era temporal. O sea, tú ibas porque querías y un cierto tiempo, y era asalariado, o sea, te pagaban porque ahí estuvieras haciendo el trabajo. Se asemeja más ya a un trabajo como de la actualidad. Pero acuérdate, el sistema de encomiendas ahí sí te iba un poquito más mal, y el repartimiento era un poquito más amigable. Y otra de las cosas importantes que debes de saber es que la educación estuvo a cargo de las órdenes monásticas. ¿Quiénes eran las órdenes monásticas? Los franciscanos, dominicos, agustinos y los jesuitas. Ellos se encargaban de dar clases. Instituciones importantes que surgieron en esta época fueron la Real y Pontífica Universidad de México y la Academia de San Carlos. Y mira, aquí hay un matiz importante que nos va a ayudar a entender cómo es que la sociedad se empezó a dar cuenta de ciertas cosas. Mira, y es que resulta que los jesuitas, una de las órdenes monásticas de por aquí, llegaba a dar clases con libros de la Ilustración. Libros de la Ilustración. Y entonces, pues llegaba y como cualquier clase, ¿no? Los alumnos ahí estaban esperando, llegaba y les empezaba a decir las teorías, ¿no? Que decían: oigan, un gobierno absolutista debe de caer, libertad de expresión, que debe de haber una democracia, algún parlamento, división de poderes, y todas esas ideas que ya checamos de la Ilustración. Y en cuanto las personas se ponían a leer o hacían su carrera, sobre todo los criollos, acuérdate que los criollos tenían una posición social privilegiada de alguna manera y podían obtener una educación formal sin preocuparse de los problemas económicos. Ellos estudiaban y se ponían a checar: oye, sí,
tiene toda la razón todas estas personas que están en estos libros. ¿Por qué nosotros estamos todavía en un gobierno absolutista y sobre todo dependiendo de una colonia que ni siquiera está aquí, está en Europa? Y dice, ¿yo por qué tengo que depender de España? Yo ni España conozco, yo nací aquí, yo soy criollo. ¿Y por qué los españoles me tienen que mandar? Inicia ese pensamiento crítico, ese despertar, te digo, de las personas y se empiezan a cuestionar el sistema político, económico, social, todos empiezan a cuestionar el status quo, dicen por ahí, que es cómo se encontraba la sociedad en esos momentos. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo cambiamos mejor? Ellos tenían intereses, ellos querían llegar a la cúspide del poder, pero los españoles no los dejaban. Así que, fíjate, ese es el caldo de cultivo de cómo estaba la sociedad de los criollos, que se empezaron a hacer ciertas preguntas por su posición acomodada y podían acceder a buena educación. Ese tipo de cosas fueron los que detonaron después la independencia. Pero bueno, nosotros al menos hasta aquí le frenamos en cuanto a educación. El video todavía no. En cuanto a educación, porque esto lo vamos a ver más adelantito cuando veamos las causas. Así que vamos a continuar a lo siguiente.